Hay millones de personas escribiendo números en su muñeca ahora mismo, creyendo que eso les dará dinero. Los están anotando en papeles. Los están susurrando antes de dormir. Los están copiando de vídeos de TikTok con millones de vistas. Y Florence Scovel-Sin, una mujer que murió en 1940, ya sabía algo que esos números no pueden darte. Hoy te voy a explicar la diferencia. Porque hay algo que nadie está diciendo en todos esos vídeos de Grabovoi. Algo que ninguno de esos creadores de contenido conoce, o que prefieren callar porque lo que Florence descubrió hace casi 100 años haría irrelevante sus listas de combinaciones numéricas. Florence no rechazaba el poder de los números. Los usaba. Pero sabía que un número sin el principio correcto detrás es como una llave sin la cerradura correcta. En los próximos minutos vas a descubrir cuál era el principio que Florence guardaba para sus estudiantes más avanzados. El sistema que ella llamaba su código sagrado personal, y que nunca fue publicado en ninguno de sus libros porque consideraba que solo debía transmitirse en persona, de maestra a alumna. Quédate hasta el minuto 24, porque ahí es donde revelo la diferencia técnica exacta entre lo que hace Grabovoi y lo que hacía Florence. Y cuando la escuches, no vas a poder ver los números de la misma manera. Si alguien te compartió este video, no es casualidad. Dale pausa a lo que estás haciendo. Lo que viene puede ser el punto de inflexión que has estado esperando sin saber que lo buscabas. Quiero que conozcas a Esperanza. Tiene 58 años. Vive en un departamento pequeño que comparte con su hija y 2 nietos. Trabajó más de 30 años en una empresa textil. Nunca faltó un día. Nunca llegó tarde. Y cuando la empresa cerró, le dieron una liquidación que duró exactamente 4 meses. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, Esperanza hace lo que puede. Vende tamales los fines de semana. Cuida niños por horas. Remienda ropa por encargo. Y cada mes llega a un punto donde el dinero no alcanza para la renta, la luz y la comida al mismo tiempo. Tiene que elegir. Fue su nieta de 17 años quien le mostró los vídeos de Grabovoi. Abuela, escribe este número en tu muñeca y piénsalo 3 veces antes de dormir. Dicen que el dinero llega en 72 horas. Esperanza lo hizo. Escribió el número. Lo pensó antes de dormir. Esperó 72 horas. No llegó nada. Lo intentó con otro número. Con otra combinación. Con otra técnica de otro vídeo. Hizo listas. Repitió secuencias. Copió los números que alguien decía que habían funcionado para ella. Nada. Y lo peor no era que no funcionara. Lo peor era sentir que el problema era ella. Que algo en ella estaba bloqueado. Que quizás era demasiado tarde para cambiar su realidad. ¿Te suena familiar? Porque si alguna vez has sentido esa combinación de esperanza y vergüenza, esperanza de que algo funcione, y vergüenza cuando no funciona, entonces entiendes exactamente en qué punto estaba Esperanza la noche que encontró un vídeo diferente. Un vídeo donde no hablaban de números escritos en la muñeca. Hablaban de una mujer llamada Florence Scovel-Sin. Esperanza nunca había escuchado ese nombre. Pero algo en la descripción la detuvo. Decía, esta mujer transformó las finanzas de cientos de personas en Nueva York durante los años 20, usando un sistema que ninguna app moderna puede replicar. Esperanza pensó, ¿los años 20? ¿Una mujer? ¿En Nueva York? Dio clic. Y lo que escuchó esa noche cambió la pregunta que se estaba haciendo. Dejó de preguntarse, ¿por qué los números no funcionan para mí? Y empezó a preguntarse algo completamente diferente. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de los números? Esa pregunta es exactamente la que Florence respondió hace casi 100 años. Y es la que voy a responderte hoy. Florence Scovel-Sin nació en Camden, Nueva Jersey, en 1871. Antes de convertirse en la maestra espiritual más influyente de su generación, fue ilustradora profesional. Sus dibujos aparecieron en revistas de la época. Era una mujer con pensamiento visual, analítico, acostumbrada a encontrar el patrón correcto dentro del caos. Eso es importante. Porque Florence no llegó a la metafísica por fe ciega. Llegó por observación sistemática.
A principios de la década de 1920, Florence comenzó a dar conferencias privadas en su apartamento de Manhattan. Nueva York estaba en plena ebullición económica antes del gran crash de 1929. Las personas querían prosperidad. La buscaban desesperadamente. Y muchas de las que llegaban a Florence no eran mujeres de sociedad con dinero sobrante. Eran mujeres como Esperanza. Mujeres con rentas atrasadas. Con empleos precarios. Con hijos que alimentar y sin nadie que las respaldara. Florence les enseñaba algo que contradecía todo lo que el mundo les había dicho sobre el dinero. No les decía que trabajaran más. No les daba fórmulas matemáticas para administrar sus finanzas. Les decía esto: el dinero es una idea en la mente de Dios. Y tu trabajo no es perseguirlo. Tu trabajo es convertirte en el tipo de mente que lo recibe. Ahora bien, aquí viene lo que pocos saben. En sus conferencias publicadas, las que se convirtieron en sus libros, Florence enseñaba los principios generales. Los decretos básicos. Las afirmaciones que cualquier persona podía aplicar. Pero en sus sesiones privadas, en los grupos pequeños que nunca fueron grabados ni transcritos públicamente, Florence enseñaba algo diferente. Trabajaba con lo que ella llamaba el código personal de resonancia. No era un sistema genérico de números. Era un sistema construido sobre una premisa que Grabovoi, quien desarrolló sus ideas décadas después, en los años 90, nunca incluyó en su método. La premisa de Florence era esta: un número sin autoría espiritual es ruido. Un número con autoría espiritual es una orden. ¿Qué significa autoría espiritual? Lo vamos a explorar en detalle. Pero primero necesitas entender por qué esta diferencia lo cambia todo. Grabovoi trabajaba desde una tradición diferente. Su sistema, desarrollado en Rusia durante los años 90, parte de la premisa de que ciertos números tienen frecuencias universales predefinidas. Que, si escribes la secuencia correcta, el universo responde mecánicamente. Florence habría escuchado eso y habría dicho algo muy concreto: estás asumiendo que el universo responde a códigos externos. Pero el universo solo responde a lo que ya existe dentro de ti. Y ahí está la fractura. La diferencia que nadie en TikTok está discutiendo. Florence no creía en números mágicos universales. Creía en la mente humana como el único generador real de resonancia. Y los números, o las palabras, o los decretos, eran solo el vehículo. El vehículo sin el conductor no va a ningún lado. Fue en ese contexto, en esas conferencias privadas de Manhattan en los años 20, donde Florence desarrolló lo que hoy te voy a revelar. Un sistema en dos capas que usa números, sí, como Grabovoi, pero los ancla en algo que las secuencias numéricas solas nunca pueden crear. Algo que Esperanza descubrió una noche frente a su teléfono. Y que tú estás a punto de descubrir ahora. Lo que voy a compartir contigo ahora es algo que Florence enseñaba solo después de que sus alumnas entendían el principio base. No lo encontrarás en El juego de la vida y cómo jugarlo. No está en El poder de la palabra. No está en ninguna compilación de sus conferencias publicadas. Lo que voy a darte hoy es el sistema completo. En dos capas. Exactamente como Florence lo estructuraba. Primera capa, el decreto de recepción. Florence enseñaba que antes de cualquier número, antes de cualquier cifra financiera, hay una declaración que debe precederlo. La llamaba el decreto de apertura del canal. Y era esta: por la gracia de Dios, mi bien llega ahora de manera perfecta y armoniosa. Estoy abierta y lista para recibir mi bien en abundancia. Este decreto no pide. No ruega. No espera. Declara. ¿Por qué esto importa? Porque Florence había observado algo en sus años de práctica que la neurociencia hoy confirma: cuando una mente opera desde la petición, por favor dame, activa los circuitos del miedo y la escasez. Pero cuando opera desde la declaración, esto ya es mío, activa circuitos completamente diferentes. Los circuitos de la confianza. De la certeza. Del merecimiento. Ese cambio neurológico no es metáfora. Es literal. Y es exactamente lo que los números de Grabovoi, escritos en una muñeca con urgencia y miedo, no pueden lograr. Porque el número llega, pero el estado interno desde el que llega importa más que el número mismo.
Aquí está el error que comete el 90% de personas que usan números de manifestación, los usan desde la desesperación. Desde la urgencia. Desde el necesito que esto funcione porque mi situación es crítica. Y esa frecuencia, la de la urgencia temerosa, es exactamente opuesta a la frecuencia de la abundancia. Florence lo decía así: no puedes recibir con los puños apretados. El decreto de apertura del canal no es opcional. Es la diferencia entre un número que resuena y un número que cae en el vacío. Segunda capa, el número personal con anclaje. Aquí es donde Florence sí usaba números. Pero no como Grabovoi los usa. Florence no creía en secuencias universales predefinidas. Creía en lo que llamaba el número de intención personal. Y este número no se busca en ninguna lista. No viene de ningún maestro externo. Lo generas tú. ¿Cómo? Florence enseñaba que el número más poderoso para manifestar una realidad financiera específica es aquel que representa esa realidad en términos concretos y que tu mente puede aceptar sin rechazo. No es un número genérico de abundancia. Es tu número. La cifra exacta que representa lo que necesitas. O lo que deseas. O ambas cosas. Si necesitas pagar 3 meses de renta y cada mes son 4,000 pesos, tu número es 12,000. Si deseas alcanzar un ingreso mensual de 20,000, ese es tu número. ¿Por qué esto es diferente a simplemente pensar en una cantidad? Porque Florence añadía un paso que transforma el número en un anclaje neurológico permanente. Así es como se practica el sistema completo. Paso 1. Cada mañana, antes de levantarte, todavía en la cama, en ese estado entre el sueño y la vigilia que Florence llamaba la hora del portal, pronuncia el decreto de apertura en voz baja 3 veces. No tienes que memorizarlo. Puedes tenerlo escrito en un papel junto a tu cama. Paso 2. Escribe tu número personal exactamente en un papel. No lo imprimes. No lo copies en el teléfono. Lo escribes a mano. Florence insistía en esto: la mano que escribe crea una conexión que la pantalla nunca puede replicar. Paso 3. Debajo del número, escribe esta frase, también de puño y letra: este es mi bien. Ya viene a mí por la gracia de Dios y de manera perfecta. Paso 4. Cierra los ojos. No visualices películas elaboradas. Florence advertía contra la visualización excesiva porque dispersa la energía. Solo siente, durante 10 segundos, la sensación de tener ese dinero ya disponible. No el alivio. No el júbilo exagerado. Solo la calma de quien sabe que algo ya está resuelto. Paso 5. Guarda el papel. No lo muestres. No lo fotografíes para redes sociales. Florence era enfática: la intención compartida prematuramente pierde su carga. Y hay algo que no debes hacer, el error más común que invalida todo el proceso. No uses este sistema para pedir lo que crees que mereces menos. Si hay una parte de ti que siente que ese número es demasiado para alguien como yo, Florence diría que ese número no es tu número aún. Baja la cifra hasta encontrar una que tu mente acepte sin resistencia interior. El sistema funciona cuando hay congruencia entre el decreto y la creencia. Un número que desafía demasiado pronto tu sistema de creencias crea resistencia. Y la resistencia, decía Florence, es la única barrera real entre tú y tu bien. Florence aplicó este sistema en su propia vida cuando enfrentó una de sus peores crisis financieras en la década de 1930, en plena Gran Depresión. En lugar de reducir sus expectativas por el colapso económico, mantuvo sus decretos con precisión. Y documentó que 3 oportunidades llegaron en ese periodo que no tenían ninguna explicación lógica dado el contexto económico del país. Eso no es fe ciega. Eso es un patrón repetido. Cuando Florence comenzó a enseñar este sistema en sus conferencias privadas de Manhattan, las historias que llegaban de regreso a ella seguían un patrón que la sorprendió al principio. No eran historias de milagros repentinos y dramáticos, aunque algunos lo eran. Eran historias de alineación. Como si de repente el mundo se reorganizara alrededor del número que habían declarado. Déjame contarte 3 de las historias que llegaron a mí mientras investigaba este tema. La primera historia. Una mujer de 62 años que vive sola en una ciudad mediana.
Jubilada de una fábrica con una pensión que no alcanza para cubrir sus medicamentos más el gasto básico del mes. Había probado números de Grabovoi durante casi 6 semanas. Lo hacía con disciplina. Con fe. Sin resultados. Cuando encontró el sistema de Florence y aplicó el decreto de apertura junto con su número personal, no una cifra enorme, solo lo que necesitaba para cubrir el mes con tranquilidad, algo cambió en los primeros 4 días. No llegó dinero del cielo. Lo que llegó fue una llamada de su antiguo empleador informándole que había un error en el cálculo de su liquidación final de hace 12 años. Le debían dinero. Una cantidad exacta que cubría exactamente 3 meses de lo que había declarado como su número. ¿Fue el decreto? ¿Fue la coincidencia? Florence diría que esa pregunta es irrelevante. Lo que importa es el resultado. La segunda historia. Una madre de 3 hijos adultos, 54 años, que había perdido su trabajo como vendedora cuando la tienda donde trabajaba cerró durante la pandemia. Llevaba 2 años en trabajos informales, inseguros, sin prestaciones. Su situación no era difícil. Era desesperada. Aplicó el sistema con el decreto y su número personal durante 21 días consecutivos. Al día 17, recibió un mensaje de una excompañera de trabajo que le ofrecía unirse a un proyecto nuevo. El ingreso inicial era exactamente el número que ella había declarado cada mañana. Muchos que escuchan esto buscan la explicación racional. Y esa explicación existe: cuando declaras un número con la calma de quien ya lo tiene, comienzas a tomar decisiones diferentes. Respondes mensajes con más seguridad. Dices sí donde antes decías, déjame pensarlo. Tu energía cambia. Y la energía que proyectas cambia lo que recibes. Florence no separaba lo espiritual de lo psicológico. Para ella eran la misma cosa. La tercera historia, y esta es la más relevante para quien escucha. Una mujer mayor, 67 años, que pensaba que era demasiado tarde. Que su tiempo había pasado. Que la manifestación era para las jóvenes que aún tenían futuro económico por construir. Aplicó el sistema de Florence por una razón muy simple: no tenía nada que perder. Su número era modesto. No pedía riqueza. Pedía estabilidad. La diferencia entre vivir con angustia y vivir con dignidad. En el día 24, su hijo, con quien tenía una relación distante, llamó para ofrecerle vivir con él y reducir a la mitad sus gastos. Eso no era dinero nuevo. Pero representaba exactamente el alivio financiero que su número simbolizaba. El patrón que comparten estas 3 historias es siempre el mismo. Florence lo vio con sus alumnas en los años 20. Y sigue viéndose hoy. El sistema no entrega el dinero de una fuente que inventa. Reorganiza las circunstancias existentes para que fluyan hacia el canal que has declarado abierto. Ese es el principio que los números de Grabovoi, escritos solos, sin el decreto de apertura, sin el anclaje personal, no pueden activar. Y ese es exactamente el principio que ahora tú ya conoces. Ahora que ya conoces el sistema base de Florence, hay algo que ella añadía para las situaciones más difíciles. Para las mujeres que llegaban a sus conferencias con deudas tan grandes que el número que necesitaban parecía imposible de aceptar. Para quienes habían pasado por pérdidas tan profundas que su sistema de creencias rechazaba cualquier cifra significativa. Florence llamaba a esto el decreto de disolución previa. Y era este. Todo lo que se opone a mi bien ahora se disuelve y desaparece. El camino está despejado. El bien que me pertenece viene a mí ahora, libre de todo obstáculo. Este decreto no se usa en lugar del sistema principal. Se usa antes. Es para cuando sientes que hay algo adentro, una voz, una resistencia, pero, ¿y si no funciona? Que sabotea cada repetición del decreto de apertura. Florence observó que muchas personas cargaban lo que ella llamaba cristalizaciones de creencia. Ideas tan antiguas y tan repetidas sobre el dinero que habían adquirido una dureza particular. Como hielo que bloquea el flujo. El decreto de disolución previa, practicado durante 7 días antes de comenzar el sistema principal, ablanda esas cristalizaciones. ¿Y cómo saber si está funcionando? Florence hablaba de 3 señales específicas que sus alumnas reportaban cuando el sistema comenzaba a operar. Primera señal: el sueño cambia. No necesariamente sueños sobre dinero.
pero los sueños se vuelven más tranquilos, menos cargados de urgencia. Esto, decía Florence, era el subconsciente comenzando a soltar la frecuencia del miedo. Segunda señal, la coincidencia de conversaciones. Empiezas a escuchar referencias a tu número, o a tu tipo de solución, en conversaciones casuales, en noticias, en comentarios de personas que no tienen idea de lo que estás practicando. Florence decía que esto no es el universo respondiendo literalmente. Es tu mente filtrando diferente. Antes no escuchabas esas referencias porque no estabas sintonizada para recibirlas. Tercera señal, la reducción de la resistencia interna. Esto es la más importante. Llega un momento, usualmente entre el día 10 y el día 14 de práctica continua, en que dices tu número y ya no sientes ese pequeño rechazo interno. Esa voz que dice, eso es imposible, se aquieta. No desaparece del todo. Pero ya no grita. Cuando esa voz se aquieta, decía Florence, el canal ya está abierto. Lo que sigue es continuar la práctica sin dejar de vivir normalmente. Y aquí viene el error más común después de aprender el sistema. El que hace que muchas personas abandonen justo cuando estaban a punto de ver resultados. La hipervigilancia del resultado. Es cuando una persona comienza el sistema y cada día revisa obsesivamente si llegó el dinero, si cambió algo, si hay señales. Y esa revisión constante está cargada de la misma energía de urgencia que el decreto de apertura busca disolver. Florence lo explicaba con una imagen simple: no desenterrarías una semilla cada mañana para ver si ya creció la raíz. La siembras. La riegas. Y confías en que el proceso ocurre, aunque no lo veas. La práctica diaria es el riego. El número es la semilla. Tu trabajo no es vigilar el crecimiento. Es sostener el decreto. Hay una última cosa que Florence añadía para situaciones de urgencia extrema, cuando el tiempo parecía ser el enemigo real. Para cuando la renta vence en 4 días y el número en el papel se siente como una crueldad más que una esperanza. En esos momentos, Florence decía a sus alumnas que añadieran al final del decreto esta frase: mi bien llega a tiempo y de la manera más perfecta. El tiempo no es un obstáculo para Dios. No es magia de palabras. Es una instrucción al subconsciente: deja de operar en modo de emergencia. Porque la mente en modo de emergencia cierra opciones. Y necesitas que tu mente abra opciones, no las cierre. Si sientes que tu situación es urgente, y sé que muchas de quienes escuchan esto lo sienten así, esa frase adicional es para ti. ¿Recuerdas a Esperanza? La mujer de 58 años que vendía tamales los fines de semana y tenía que elegir cada mes entre la renta, la luz y la comida. La que probó los números de Grabovoi en su muñeca durante semanas sin resultado. La que se preguntaba si el problema era ella. Esperanza aplicó el sistema de Florence durante 21 días. No dejó de vender tamales. No dejó de cuidar niños. Continuó su vida exactamente igual por fuera. Pero algo cambió por dentro. Al día 12, dejó de levantarse con esa angustia en el pecho. Esa presión familiar que empieza justo cuando abres los ojos y recuerdas cuánto debes. Esa presión disminuyó. No desapareció. Pero ya no era lo primero que sentía. Al día 19, una de las madres a quienes cuidaba niños le preguntó si podría quedarse también las noches de los viernes. El pago adicional cubría exactamente lo que Esperanza necesitaba para cerrar el mes sin tener que elegir. No era una fortuna. Era exactamente su número. Esperanza no atribuyó eso a magia. Lo atribuyó a algo que Florence habría reconocido de inmediato: cuando cambias tu frecuencia interna, cambias lo que puedes recibir del mundo externo. No porque el mundo cambie, sino porque tú comienzas a percibir y aprovechar lo que ya estaba disponible pero no podías ver desde la frecuencia del miedo. Tú que estás escuchando esto ahora no lo estás haciendo por casualidad. Si llegaste hasta aquí, hasta este punto del vídeo, es porque algo en ti reconoce que hay una capa más profunda en todo esto. Que los números solos no son suficientes. Que necesitas el principio que los hace vivos. Ese principio es el que Florence enseñó hace casi 100 años. Y el que hoy, por primera vez en este canal, has recibido completo. Tu siguiente paso es simple. Esta noche, antes de dormir, escribe tu número en un papel. Debajo, escribe:
este es mi bien. Ya viene a mí por la gracia de Dios y de manera perfecta. No lo compartas. No lo fotografíes. Solo escríbelo. Y duerme. Como decía Florence, Dios es el dador ilimitado. Tu único trabajo es aprender a recibir. Escribe en los comentarios códigos sagrados si vas a aplicar este sistema esta noche. Quiero saber que llegaste hasta aquí. Antes de que te vayas, hay algo que no te dije al inicio. Florence Scovel Sin no inventó este principio de la autoría espiritual. Lo encontró. Lo encontró en textos que estudiaba en la década de 1920, tradiciones de pensamiento que se remontan siglos antes que ella. Ella solo fue la primera en sistematizarlo de una manera que cualquier mujer común, en cualquier ciudad del mundo, pudiera aplicar sin necesitar un maestro. Eso es lo que hace que su sistema siga siendo relevante en 2026, mientras nuevas tendencias de números llegan y pasan en TikTok. Los principios no caducan. Las modas, sí. En el próximo video voy a revelar algo que Florence escribió en sus notas privadas sobre las personas que aplican el sistema correctamente pero aún así no ven resultados, y la razón que ella identificaba es una que nadie en el nicho de la manifestación está discutiendo. Si no quieres perderte ese video, ya sabes qué hacer. Y recuerda esto, no cambias tu realidad financiera escribiendo números en tu muñeca. La cambias cuando el principio correcto habita detrás de cada número que declaras. Florence lo sabía. Ahora tú también lo sabes.